La conferencia de hoy, como veis en el título, es ¿por qué necesitamos dormir? Esta cuestión se cumple además en este año justo, se cumplen 10 años de que se descubrió el motivo de por qué necesitamos dormir. El tema de la charla, no voy a entrar demasiado no voy a entrar en mis investigaciones, pero porque el tema es tan grande y da para tanto que realmente merece la pena dedicar tiempo a daros una visión general de todo lo que es este campo. Es un campo que yo hace unos años apenas conocía nada, que la primera pregunta que le hice a Ángel fue: ¿los insectos tienen barrera hematoencefálica? Y él me comentó: pues no lo sé. Entonces, realmente es un tema muy apasionante en el que ahora mismo hay muchas preguntas, muchas cuestiones, y para gente que a lo mejor está pensando en hacer un doctorado porque estáis en el máster, realmente es un campo de investigación que está muy activo ahora mismo, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, que es siempre ponemos el foco en la neurona, siempre intentamos entender la actividad eléctrica del cerebro, pero el cerebro es un sistema que toda esa complejidad computacional que realiza necesita mecanismos muy complejos que le permitan realizar toda su actividad. Y entonces, en este caso, cambiamos el foco de atención y el foco de atención deja de ser la neurona para ser cómo funciona todo el sistema, cómo se sostiene. O sea, cómo es capaz de todas esas neuronas, cómo las alimentas, cómo mantienen su equilibrio. Entonces, esa es un poco la visión general de lo que voy a hablar. Empezaremos primero para tener una idea de que el cerebro humano tiene entre 86.000 millones y 100.000 millones de neuronas. Eso es una cantidad gigantesca de células que son las que realizan la actividad cerebral y que van a generar nuestro comportamiento, pero a su vez hay que alimentarlas, hay que darles sus fuentes de energía, hay que evitar que tengan problemas. Entonces, hay algunos datos interesantes que hay que darse cuenta, y es que el 2% del peso del cuerpo, que es el cerebro humano, consume el 20% de energía. O sea, es una bestialidad de la cantidad de energía que tiene que consumir. Y hay que suministrárselo. El tejido nervioso, vosotros lo conocéis bien, no tiene mecanismos de almacenaje. No hay ningún tipo de almacén energético que tenga. Entonces, hay que estárselo suministrando en tiempo real. El sistema nervioso central está separado del torrente sanguíneo. Esto es una cuestión muy importante y que vamos a ver muchas veces durante esta charla. El cerebro, que se sepa, no tiene vasos linfáticos, ¿vale? Es decir, a diferencia del resto del cuerpo, no tiene mecanismos o no tiene el mecanismo que conocemos en otras partes del cuerpo para limpiar. Y encima, el tejido cerebral está encajonado. Está metido dentro del cráneo porque obviamente, por obviedad de la necesidad y de la importancia que tiene el cerebro, necesitas protegerlo lo máximo posible. Es decir, Rodolfo Ginás en algún momento comenta que nosotros somos nuestro cerebro, ¿vale? Él hace una analogía que a mí me parece fantástica, que es nuestro cuerpo es una marioneta y
el cerebro es quien controla las cuerdas. Entonces, ese cerebro hay que protegerlo muy bien, hasta el punto de crear todo un cráneo alrededor para evitar cualquier tipo de daño. Pero eso, a su vez, supone un problema, y es que el volumen queda restringido completamente. Es decir, cualquier cambio de volumen que ocurra también puede provocar daños. Tenemos barreras cerebrales. Normalmente siempre se oye la barrera hematoencefálica, que es la que más conoceréis, pero hay más barreras. Está la hematocefalorraquídea, luego hay barrera exterior y además a la gente del espacio extracelular, luego veremos por qué motivos, también le gusta considerar que el espacio extracelular es una barrera más. ¿Vale? Entonces, tenemos todas estas barreras que van a estar protegiendo nuestro cerebro. La barrera hematoencefálica, pues bueno, sabéis que tenemos las arterias, las venas, y están rodeadas por células endoteliales. Las tight junction unen esas células de tal manera que no haya ningún hueco por donde puedan pasar sustancias, y además los pies de los astrocitos y los pericitos están sirviendo de rodeando lo que es todas las células endoteliales, ¿vale? Luego vamos a entrar en los astrocitos, la importancia que tienen, pero me gustaba bastante esta imagen porque mostraba todos los elementos que ahora mismo se consideran ahí. Esta barrera está situada a lo largo de la mayoría de los capilares que riegan el encéfalo. Entonces, esta barrera es muy importante, por ejemplo, para los neurofármacos. Uno de los grandes problemas cuando se obtiene un neurofármaco es cómo consigues que el neurofármaco que circula por aquí entre al cerebro. Y ahí se dedican muchos recursos a saber si el neurofármaco puede atravesarlo. De hecho, en los últimos años, una de las líneas de investigación que hay bastantes grupos alrededor del mundo es intentar crear un modelo, los organoides que están de moda mucho en los últimos años, intentar crear un modelo para simular la barrera hematoencefálica. Y hay muchos grupos intentando conseguir un modelo que permita hacer experimentos, pues, por ejemplo, para neurofármacos, ¿no? Y tener un modelo con el que poder probarlos. Luego tenemos la barrera hematocefalorraquídea, ¿vale? Está formada por células epiteliares del plexo coroideo y aquí podéis ver los capilares, ¿vale? Hay todas las células alrededor, ¿vale? Y van a permitir el paso o el no paso de determinadas sustancias. En este caso, el plexo coroideo es la fuente principal de líquido extracelular. Llega a suministrar en los humanos entre 430 y 1000 mililitros al día. Es una cantidad, pues, importante. Y la barrera externa del cerebro, bueno, aquí veis la capa aracnoidea, la pía madre, y aquí está el espacio
subaracnoideo. ¿Vale? Ahí no voy a entrar en muchos detalles, pero es un tema que se está investigando bastante y lo que se ha propuesto ahora mismo es que hay 3 interfaces, está dividido en 3, para permitir el paso de sustancias. Entonces, este es un tema de investigación que ahora mismo se está estudiando bastante. Voy a empezar ahora con el espacio extracelular. Hemos visto las barreras, ahora el espacio extracelular. El descubrimiento del espacio extracelular costó mucho tiempo. Es una cuestión que ahora lo miramos y parece como evidente, pero costó mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque inicialmente se consideró que no existía. Y el motivo era que cuando se hacían microscopías no se veía espacio extracelular. ¿Vale? Entonces, los microscopistas hacían su preparado y lo que pasaba era que no veía ningún espacio extracelular. Entonces se pensó que no había espacio. En los años 60 del siglo pasado empiezan a plantearse la posibilidad de que algo no está bien. ¿Vale? Hemos hecho experimentos, hemos obtenido unos resultados, pero no encaja. ¿Vale? Esto que estábamos pensando no encaja. Y lo que empiezan a pensar es que el mecanismo de preparado estropea el preparado. ¿Vale? Y se dan cuenta que tienen que utilizar otro tipo de preparado para poderlo ver al microscopio. Entonces, se les ocurre la idea de congelar el tejido. Es decir, vamos a congelar el tejido y después lo observamos en el microscopio. Y entonces sí que ven, a partir de ese momento, sí que se empieza a ver el espacio extracelular. Aquí podéis ver en esta imagen la zona azul es espacio extracelular. Entonces, todas las células en el cerebro están rodeadas por el espacio extracelular. Y ese espacio es una solución acuosa, tiene cloruro de sodio con concentraciones de otros iones. Seguramente en la asignatura de electrofisiología habéis visto pues, que hay distintas concentraciones de sodio, de calcio, de potasio, cloro. Bueno. Entonces, pero aparte de esas concentraciones, hay otro tema muy importante, y es la matriz extracelular. El espacio extracelular, además de la solución del fluido que hay, tenemos una matriz extracelular. Y este es un tema importante y luego volveremos sobre él. Pero os da la idea de un poco la complejidad de lo que es el espacio extracelular, todos los elementos que hay. Dejadme hacer una pequeña pausa matemática para poder explicar a quien no esté familiarizado con las gráficas lo que es una gráfica. Y también me va a servir para explicar un poco lo que es la difusión. En este caso, la difusión de sustancias a lo mejor queda un poco extraña, pero voy a poner el ejemplo con lo que es el calor y la temperatura. ¿Vale? Entonces, imaginemos que estamos midiendo, en este caso es una simulación de las típicas que podéis hacer online en Internet, de la temperatura del oro. Y lo que queremos ver es que hemos calentado un lingote de oro y queremos ver cómo cae la temperatura con el tiempo. Sabemos que la energía que tiene ese lingote
va a ir viajando, va a ir dispersándose del punto donde hemos calentado. Entonces, imaginaros que ponemos un mechero y calentamos un punto hasta los 100 grados de temperatura. Entonces, para representar esos datos, simplemente lo que hacemos es colocamos la temperatura del punto donde estamos registrando y en esta posición lo que colocamos es el tiempo, es el valor que va a estar registrando en ese punto del espacio. Lo que vamos a ver es que la temperatura va cayendo, porque la energía empieza a dispersarse por el espacio. Y en cada punto que nos marca una cantidad de tiempo, si aquí nos marca 100 milisegundos, aquí nos marca la temperatura, ¿vale? Entonces lo que vemos es que en ese punto la temperatura con el paso del tiempo va cayendo, porque la energía va transmitiéndose a las regiones que hay alrededor de ese punto. Eso mismo es lo que va a pasar con la concentración cuando haya un proceso de difusión. Ahora entrando un poco en lo que es un proceso de difusión, ¿vale? Un proceso de difusión es una sustancia que está dentro de un fluido, en nuestro caso en el cerebro va a estar dentro de un fluido líquido y está siendo golpeado y va a realizar un movimiento que matemáticamente llamamos movimiento browniano. Y sabemos estadísticamente cómo describirlo matemáticamente, pero bueno, no voy a entrar en los detalles matemáticos. Lo que sí me es importante es entender que hay un parámetro, el coeficiente de difusión, que va a determinar cómo esa sustancia se va a mover a través de un fluido, ¿vale? Normalmente este D, el coeficiente de difusión, se calcula en un fluido como es el agua, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esa sustancia se coloca en un fluido que es distinto del agua? Por ejemplo, en el espacio extracelular. Antes os comentaba que el espacio extracelular tiene un fluido. Vale. Sabemos que el proceso de difusión va a hacer que la sustancia se desplace más lentamente. Y vamos a crear otro coeficiente, el D estrella, que es el coeficiente de difusión en tejido. Entonces tenemos dos coeficientes, el de difusión, que sabemos cómo la sustancia va a moverse libremente en lo que sería agua, sin ningún tipo de obstáculo, y otra cuestión es cómo se mueve cuando está en un tejido. Una vez se había descubierto que había espacio extracelular, la pregunta que se hacían era, bueno, ¿y ahora cómo lo medimos? ¿Vale? ¿Cómo medimos el espacio extracelular? ¿Y qué medimos? Hay dos técnicas que se usan para medir el espacio extracelular, ¿vale? Una es la iontofóresis en tiempo real y otra es Integrated Optical Imaging, ¿vale? Ambas fueron creadas por la misma persona, por Charles Nicholson. Por suerte para mí, cuando hace 2 años estuve de estancia en Nueva York, estuve trabajando con él. Y la verdad es una persona
fascinante porque con 80 y algo años se sienta y se pone a hacer integrales contigo. Entonces, realmente es fascinante. Y él es de formación físico, pero le interesaba mucho la biología. Entonces, cambió su carrera y se empezó a dedicar a hacer biofísica. Primero trabajó con Rodolfo Llinás y después empezó él sus propios trabajos. La iontofóresis en tiempo real tiene, los datos tienen esta pinta, ¿vale? Cuando se hacen las mediciones, tienes una gráfica de este tipo en lo que vas a tener el tiempo, ¿vale? Y aquí te va a estar midiendo la concentración que está llegando a ese punto. Esta gráfica, luego volveré sobre ella, pero aquí lo único que me interesaba es que vierais cómo se ve los datos en este tipo de técnica, ¿vale? En Integrated Optical Imaging, en esta técnica, es decir, si teníamos una técnica, ¿por qué creamos otra? Bueno, el motivo es que con la otra técnica solo podemos ver moléculas muy pequeñas, cómo se mueven. Para ver cómo se mueven moléculas más grandes, tuvieron que desarrollar esta técnica. Entonces, lo que hacen es, bueno, tienen una cámara fotográfica y van captando la difusión de la sustancia y lo que se ve es la intensidad. Entonces, en función de la intensidad, pues al principio todo está muy concentrado, según va pasando el tiempo, hay el proceso de difusión y la intensidad disminuye. Y sabes que la concentración está cayendo. Volveré sobre esta gráfica porque luego es muy interesante. Pero de aquí lo que me interesa es simplemente que entendáis cómo se visualizan los datos del experimento. ¿Y qué es lo que miden con estas técnicas? Pues hay dos parámetros principales. Uno es la fracción de volumen y lo que se ve es la fracción de volumen alfa es el volumen del espacio extracelular dividido por el volumen del tejido. Es decir, de todo el volumen del tejido, ¿qué parte de ese volumen es espacio extracelular? Nos interesa saber en el cerebro qué parte es espacio extracelular. Entonces ese es el primer parámetro que nos interesa. Y el siguiente es la tortuosidad. ¿Qué es la tortuosidad? La tortuosidad es, dada una sustancia, cuánto le cuesta difundir en ese espacio, ¿vale? Entonces, no a todas las sustancias le es igual de fácil viajar a través del espacio. Y ahí vamos a tener muchos factores, desde el tamaño, desde la carga eléctrica. Entonces, hay distintos factores que van a intervenir y van a modificar la tortuosidad. Y este se calcula, pues, el coeficiente de difusión partido del coeficiente de difusión estrella y la raíz cuadrada. Después de 40 años de investigaciones, Charles Nicholson y Sikova, uno en Nueva York y otro en Praga, encontraron o concluyeron que en el cerebro el coeficiente alfa es 0.2. Eso quiere decir que aproximadamente en el cerebro humano el 20% del espacio es espacio extracelular. Y la tortuosidad vieron que es 1.6. Entonces, la difusión de una sustancia en el cerebro
es aproximadamente un 40, vamos a decirlo así, un 40% más lenta que si estuviera haciendo ese proceso de difusión en agua. Antes os comentaba el tamaño de la molécula. Hay distintos radios, ¿vale? Normalmente siempre la gente se fija en el peso de la molécula, pero el radio de la molécula tiene mucha importancia. Y hay varios radios distintos: el radio de rotación, el radio hidrodinámico, el radio de giro, el radio de masa. Obviamente, si la molécula fuera esférica, pues todos coincidirían. Pero las moléculas normalmente van a tener formas complejas. Estos radios no van a coincidir. El radio hidrodinámico, por ejemplo, es el más interesante porque con él, sabiendo ese radio, se puede calcular el coeficiente de difusión. Matemáticamente, los físicos han hecho ecuaciones que nos permiten saber cuál va a ser el coeficiente de difusión a partir del radio hidrodinámico. ¿Qué moléculas pueden moverse por el espacio extracelular? Bueno, pues los experimentos que han hecho nos vienen a decir que el máximo son 35 nanómetros. Moléculas más grandes de 35 nanómetros no van a moverse. Hicieron unos experimentos muy bonitos con esta molécula, QD655, que utilizaban quantum dot para poder ver cómo se movía la molécula. Y los resultados que obtuvieron fueron que este era el tamaño máximo. Y en el espacio extracelular, antes os comentaba que hay la matriz extracelular. Esto es importante porque las sustancias pueden verse afectadas por las interacciones que tengan con la matriz extracelular. La matriz extracelular tiene cargas negativas y si la molécula que tenemos tiene cargas positivas, el proceso de difusión va a verse afectado. Nicholson y Thorne, era un estudiante suyo, ahora es el jefe de una farmacéutica, ¿vale? Hicieron un experimento porque había una cosa que no les cuadraba. La lactoferrina, comparada con otras moléculas, tenía una tortuosidad demasiado alta. Y estoy hablando de que lo estaban comparando con moléculas que eran más grandes que la lactoferrina. Entonces se les ocurrió, vamos a estudiar las interacciones con la matriz extracelular. Y aquí podéis ver que la lactoferrina ahí tiene un proceso de difusión, según van pasando los segundos, lo estudiaban in vivo, y lo que hicieron es coger la lactoferrina, unirla con sulfato de heparano. Con esto lo que conseguían era evitar las interacciones eléctricas entre la lactoferrina y la matriz extracelular. Y como podéis ver aquí, esta molécula, que en teoría además sería más grande, el proceso de difusión es mucho más rápido. ¿Vale? Podéis ver cómo la intensidad cae mucho más rápido, con lo cual la sustancia se está difundiendo mucho más a través del espacio extracelular. Como acabamos de ver, la difusión en el espacio extracelular
se ve afectada por las interacciones químicas. Este, que es un resultado de investigación básica, tiene también relevancia clínica, ya que antes de esta investigación se sabía que hay sustancias que administradas junto a otra tienen una difusión mucho mayor que si se administran solas. Un caso es el del factor neurotrófico derivado de la glía, el cual se sabe que incrementa la supervivencia, el mantenimiento y la reparación de las neuronas dopaminérgicas. En la imagen que vemos de una investigación con este factor, se ve claramente cómo la difusión en el cerebro cambia drásticamente de cuando es administrado junto a heparina a cuando el factor se administra solo. Este hecho, que se conocía, no se entendía antes de la investigación que acabamos de mencionar. Y gracias a esa investigación básica en la que se vio cómo las interacciones químicas afectan a la difusión en el espacio extracelular, ahora mismo podemos entender por qué es importante administrar para ciertas sustancias otra que limite o disminuya las interacciones químicas del neurofármaco. Esto nos lleva sin duda a tener un mejor conocimiento de cómo debemos de diseñar los métodos para suministrar neurofármacos en el cerebro. Vale, una vez visto las barreras y el espacio extracelular, nos interesa hablar un poquito del transporte de sustancias. Antes hemos hablado de la barrera hematoencefálica y de que era necesario suministrar energía a las neuronas. Bien, pues entonces tenemos una ruta intravascular que es la barrera hematoencefálica, pero esa ruta, para poder eliminar ciertas sustancias del cerebro, resulta que es muy lenta. ¿Vale? Y eso nos lleva a que es necesario otra ruta más para poder sacar todas las sustancias que se acumulan en el cerebro. Aquí es donde interviene el fluido cerebroespinal, porque nos va a permitir evitar la barrera hematoencefálica. Y esta ruta, que la suelen denominar ruta extravascular, va a ser clave en el resto de nuestra charla. ¿Por qué? Porque frente a lo que es la hipótesis clásica de cómo las sustancias viajan a través del cerebro, aparece una nueva hipótesis que se llama hipótesis linfática. Y este es un tema que es muy importante en estos momentos y que hay un gran debate sobre esta cuestión. El cerebro, como hemos comentado antes, no tiene vasos linfáticos, pero obviamente hay que limpiarlo. Hemos hablado de que tiene una cantidad enorme de células que hacen un gasto metabólico bestial y por lo tanto va a haber una cantidad de sustancias que tienen que ser limpiadas de nuestro cerebro. En 2012 se les ocurre hacer un experimento a Eve y Nedergaard, en el que lo que hacen es eliminar las acuoporinas 4, de los pies de los astrocitos. Crean ratones modificados genéticamente que carecen de acuoporinas 4. Y al observar cómo se limpia el cerebro, lo que descubren es que se elimina el 70% menos
del soluto intersticial, ¿vale? En el fluido intersticial nos encontramos con que el cerebro de esos ratones, la capacidad de limpieza caía un 70%. Este es el wild type y este es el modificado genéticamente, ¿vale? Al revés. Esto es cuando todo el mundo empieza a cuestionarse o cuando nace la hipótesis linfática. Esto es en el año 2012. Entonces, se empieza a hablar del sistema linfático. El nombre proviene de los canales de agua que se encuentran en la glía y lo que intentan hacer es el nombre, igual que tienes el sistema linfático, pues empiezan a hablar del sistema linfático, ¿vale? De ahí proviene el nombre. Y lo que propone es que existe una circulación de fluido que es crítica para la eliminación extravascular de desechos hidrofílicos del cerebro. ¿Cuántas pruebas hay de la hipótesis linfática? Bueno, en seres humanos, en 2019, hacen un experimento con el N es solo 1, hay un sujeto, pero le inyectan un trazador y lo que ven, midiendo los tiempos, es que se produce la eliminación del trazador mucho más rápido de lo que ocurriría de manera normal, ¿vale? Si fuera por difusión pasiva. Entonces, si va más rápido que la difusión pasiva, hay razones para pensar que sí existe un mecanismo que es capaz de limpiar el cerebro de manera activa. Ahora llegamos a la parte por la que habéis venido todos aquí. Dormir. Dormir nos ha preocupado a los seres humanos desde la prehistoria. Es un misterio que nos ha preocupado a los seres humanos y a todas las sociedades. En la obra, en la tragedia griega Filoctetes, Sófocles escribe esta frase: dormir es la única medicina que alivia. Es decir, ya están pensando que el dormir es importante. Hipócrates identifica el dormir como uno de los 6 requisitos para mantener la salud. Estamos hablando del siglo V a.C. Pero el dormir no solo en los griegos, sino en las civilizaciones india, griego-romana, en la bíblica antigua, en la islámica, en los aztecas, cualquier civilización de seres humanos se ha preguntado por el dormir y ha dado interpretaciones y teorías, ¿vale? ¿Qué ocurre si no dormimos? Se reduce el aprendizaje. Sabemos que la capacidad de aprender cae. El desempeño en test cognitivos se degrada. Aumenta el tiempo de reacción. Si seguimos sin dormir, incluso llegamos a ataques epilépticos, ¿vale? Pueden aparecer ataques epilépticos. Si hay una privación total del sueño, llega a provocar la muerte. Literalmente puede provocar la muerte. Entonces, ciertamente, el dormir es muy importante para la salud. Fundamental. Y a veces
a mí me llama la atención porque se permite que en nuestra sociedad haya gente que esté de guardia sin dormir. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra un error es muy alto. Yo no sé, en mi caso, yo soy de ingeniería informática y a veces, bueno, tú tienes ansia por terminar algo, por terminar una tarea y te quedas escribiendo código a las 3 de la mañana, 4, o incluso si tienes que entregar un trabajo para tus prácticas, para la carrera y te has ido demasiado de fiesta, igual te pasas toda la noche en blanco escribiendo el código que tenías que haber escrito las semanas anteriores. Es muy probable, y de hecho a mí me ha ocurrido, que al día siguiente miras el código que has escrito y que la noche anterior, sin apenas dormir, te parecía muy bien o llevabas muchas horas despierto, de repente dices, ¿qué he hecho aquí? ¿Cómo he escrito esta tontería? ¿Vale? Entonces, el cerebro realmente está en una situación cognitiva muy alterada. Tan alterada que cosas que son incorrectas las juzgas por correctas. Entonces, sabemos que el dormir tiene esos efectos positivos. Pero, ¿por qué necesitamos dormir? ¿Vale? ¿Cuál es la razón por la que tiene todos esos efectos negativos y por qué el dormir tiene los efectos beneficiosos? En una investigación habían visto que el betamiloide, que es probable que muchos de vosotros sabéis bien, es una marca de Alzheimer, era el nivel mucho más alto cuando la persona está despierta que cuando está dormida. ¿Vale? Se sabe que el betamiloide tiene o se encuentra en una cantidad mucho más alta en el espacio extracelular cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos. Entonces, la primera hipótesis que se les ocurrió es, bueno, ¿será que se genera más cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos? Bueno, parece una hipótesis razonable, ¿no? Pero a otros se les ocurrió otra idea. Se les ocurrió la idea de que cuando estamos durmiendo, el cerebro se está limpiando. Y ese es el motivo de que encontramos menos betamiloide cuando se mira en el momento en el que estás dormido. En el año 2013 se presentan los resultados de una investigación que trata de dirimir entre las dos hipótesis que acabo de mencionar. Los investigadores llevan a cabo el estudio de procesos de difusión de trazadores en diferentes estados del cerebro. Entonces se centran especialmente en ratones que están durmiendo, que están despiertos o que han sido anestesiados. El primer experimento que llevaron a cabo fue, primero, inyectar mientras están durmiendo un trazador que podemos ver aquí en la imagen que tenía el color verde y bueno, se sabe que los ratones pasan la mayor parte del día durmiendo, con lo cual inyectaban a una hora que se sabe que están durmiendo el trazador y después sobre entre las 8 y las 10 de la noche se sabe que los ratones están despiertos. Entonces en ese momento se inyectaba otro trazador que permitía ver cómo el trazador
que había sido inyectado mientras estaba durmiendo tenía una enorme difusión a través del espacio extracelular y en cambio el trazador que había sido inyectado mientras estaba despierto pasaba a tener una difusión muy pequeña. Entonces podemos ver aquí en la gráfica cómo apenas el trazador que ha sido inyectado mientras está despierto tiene una difusión a través del espacio extracelular, mientras que el trazador que es inyectado cuando el ratón está durmiendo tiene una amplia difusión a través del cerebro, ocupando una enorme cantidad del área de este. Y tras realizar este experimento, los investigadores procedieron con otro nuevo experimento, pero esta vez con el objetivo de ver las diferencias en el proceso de difusión de un ratón cuando éste está despierto y cuando está anestesiado. En este caso, podemos ver que el volumen que ocupa, el área que ocupa el trazador que es inyectado cuando el ratón está anestesiado es muy grande, es una gran parte del cerebro y de nuevo el trazador que es inyectado cuando el ratón está despierto tiene una difusión muy escasa. Con lo cual podemos ver de aquí que tanto cuando está dormido y cuando está anestesiado ocurre que hay una gran difusión. Bien, llegado a esto, los investigadores tratan de resolver la cuestión de por qué esa diferencia de difusión en un estado y en otro. Entonces aquí aplican, utilizando la técnica de iontoforesis, en la que pueden ver que cuando el ratón está dormido o anestesiado, el proceso de difusión es mucho más amplio debido a que hay un volumen mucho más grande por el que el trazador puede realizar un proceso de difusión. En cambio, cuando está despierto, el volumen es mucho más pequeño y por lo tanto el proceso de difusión se vuelve más lento. Una vez obtenido los anteriores resultados, lo que se plantean los investigadores es tratar de ver si el beta-amiloide, recordad que habíamos mencionado que se había visto que el beta-amiloide estaba en mayor cantidad en el cerebro mientras un ratón o un ser humano está despierto que cuando está dormido. Entonces la cuestión que intentan ver es si la hipótesis segunda que había mencionado de que el encontrar en menor concentración beta-amiloide tiene que ver con un proceso de limpieza y no con un proceso de producción que ocurre al estar despierto o dormido. Los resultados muestran que el ratón hace una limpieza mientras está durmiendo o anestesiado del espacio extracelular, de manera que se acelera la disminución de concentración de beta-amiloide cuando está dormido o anestesiado frente a cuando está despierto. Entonces, los resultados muestran claramente que hay un proceso en el que se limpia el espacio extracelular cuando está dormido o anestesiado y además repiten el experimento con otra sustancia y obtienen exactamente los mismos resultados. Por lo tanto, tras los experimentos que llevaron a cabo los investigadores, se pudo concluir que la fracción de volumen intersticial en la región cortical, mientras el ratón está despierto, es del 13 al 15%. Pero cuando ese mismo ratón pasa a estar dormido o anestesiado, el volumen del espacio extracelular aumenta hasta el 22 o incluso el 24%. Por lo tanto, el espacio intersticial cortical
aumenta en más de un 60% durante el sueño, lo que resulta en una eliminación convectiva eficiente de beta-amiloide y otros compuestos. Y aquí quiero hacer una reflexión porque creo que es una cuestión relevante que debe de ser tenida en cuenta. Este cambio de volumen viene provocado por un cambio de volumen en las neuronas. Es decir, las neuronas no tienen un volumen fijo o estático, sino que puede cambiar y modificarse. Y esto es lo que ocurre mientras dormimos. Las neuronas reducen su volumen para permitir que el espacio extracelular sea mayor. Muy bien. Ahora sabemos, con ese artículo, sabemos por qué los ratones duermen. Ahora la pregunta es, ¿los seres humanos dormimos por el mismo motivo? Entonces, hace apenas 2 años, hacen un experimento muy inteligente en los que hacen es, claro, en seres humanos no puedes hacer lo mismo que haces con ratones, ¿no? Obviamente no puedes hacer iontoforesis, no vas a provocar daños a una persona solamente porque tú quieras saber esta cuestión científica. Entonces lo que se les ocurre, normalmente los agentes de contraste se usan como un elemento para poder ver los tejidos, ¿no? Cuando se hace una resonancia magnética, pues usas el contraste para poder ver los tejidos. Entonces se les ocurre una idea genial, que es decir, que el agente de contraste va a ser lo que a nosotros nos interese. Vamos a usar el agente de contraste como el trazador, como el objetivo de lo que realmente queremos medir. Y lo que hacen es, crean 2 grupos distintos donde se les van a hacer resonancias magnéticas. Bueno, inicialmente se les hace una, se les inyecta el trazador y se les hace entre 0 y 1 hora y media una resonancia magnética, entre 1 hora y media y 3 otra resonancia magnética, entre 4 horas y media y 7 otra resonancia magnética, 24 horas después, 48 y 4 semanas después. Y los 2 grupos que se crean se diferencian en que de aquí a aquí a un grupo de personas las van a dejar dormir y al otro grupo no las van a dejar dormir. Entonces, el trazador empieza a hacer un proceso de difusión. Según van pasando las horas, el trazador va expandiéndose a través del cerebro. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados del experimento? Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que va pasando, 10 minutos, 6 horas, 24 horas, 48. La diferencia entre el grupo que ha sido privado de dormir y al que se le ha permitido dormir es muy grande. Podéis ver aquí, zona del trazador, aquí ha desaparecido. Aquí en esta se ve muy claro cómo el que ha dormido ha eliminado una enorme cantidad del trazador, mientras que el grupo que no ha dormido todavía tiene grandes niveles del trazador. ¿Vale? Las mediciones en distintas zonas del cerebro, en todas
claramente los que no han dormido tienen niveles mucho más altos del trazador. Así que con eso queda demostrado que la función de dormir es la eliminación de los productos de desecho. Y este es el motivo por el que es muy importante dormir. Hay una cosa interesante que es que dormir un día no te permite recuperar lo que no hayas dormido el día anterior. Es decir, entre 24 y 48 horas no es suficiente como para recuperar lo que no hayas dormido el día anterior. ¿Vale? Obviamente, cuando ya han pasado 4 semanas, el trazador ha sido completamente eliminado. Pero es interesante ver que dormir un día no sustituye a no dormir el otro. Una vez que sabemos esto, volvemos al tema anterior. La hipótesis glinfática. ¿Cómo se eliminan los desechos del cerebro? Se sabe que en el espacio perivascular, ¿vale?, tenemos la barrera hematoencefálica, tenemos los astrocitos, y los astrocitos sabemos que dejan o no pasar ciertos metabolitos al espacio perivascular, y sabemos que por el espacio perivascular esto va a salir del cerebro. Pero no sabemos los mecanismos exactos de cómo se regula esto. Entonces, uno de los temas de discusión actuales es ese. Aquí, en el espacio subaracnoideo, también es un tema de investigación actual. Exactamente lo mismo. Entonces, la hipótesis glinfática lo que nos dice es que por el espacio periarterial, determinadas sustancias, el fluido cerebroraquídeo, va a poder viajar, el espacio va a atravesar el espacio intersticial y por el espacio perivenoso, todos los metabolitos o acumulaciones van a poder salir. Esta es la hipótesis. La hipótesis glinfática difiere de la hipótesis clásica. No voy a entrar aquí en todas las diferencias que hay entre uno y otro, pero es interesante saber que, obviamente, antes de la hipótesis linfática había otra hipótesis de cómo se limpiaba el cerebro, donde hay unos mecanismos, ¿vale? Pues si hay difusión, si hay convección, y eso se diferencia de la hipótesis linfática. Claro, ambas cuestiones son teóricas, ¿vale? Luego hay que ir al laboratorio y ver qué es lo que se cumple. Lo que sabemos es que las cuestiones que tenemos en realidad, lo que nos dicen los experimentos, no soportan del todo la hipótesis linfática. Hay algunas cosas que los experimentos nos dicen que difieren, ¿vale? Entonces, es totalmente un tema de investigación actual en el que se hacen debates, hay congresos y realmente es un tema muy apasionante porque tiene mucho interés tanto para
las farmacéuticas, en el caso de crear cualquier neurofármaco, o enfermedades neurodegenerativas. Desde el principio hemos estado viendo, por ejemplo, el caso del beta-amiloide, que por la importancia que tiene el Alzheimer en nuestra sociedad, pues es un tema muy relevante. Ahora bien, ¿cómo el flujo de salida del fluido cerebroespinal, cómo es o qué salida tiene de lo que es el espacio subaracnoideo? Vale. Hasta hace poco se creía que las granulaciones aracnoideas eran el mecanismo que iba a permitir. Pero determinadas investigaciones han mostrado que eso no es exactamente así. Entonces, ahora nos encontramos con otro tema de investigación y me gusta esta imagen porque refleja las evidencias que hay para la salida del fluido cerebroespinal. Entonces, es un tema totalmente de investigación y podéis ver que, bueno, aquí la evidencia es bastante limitada, aquí la evidencia es moderada, aquí hay una evidencia alta. Entonces, es un tema que pensábamos que estaba cerrado y en los últimos años se ha visto que está mucho más abierto de lo que se pensaba. Vale. Mencionar que este tema de investigación es parte de mi proyecto de Marie Curie de la Unión Europea. En Nueva York aquí estaba con Sabina Gebretova, que es ahora mismo, si no es el top, está entre las 5 personas más importantes investigando el espacio extracelular. Y Charles Nicholson, que como os he contado antes, pues es uno de los pioneros de la investigación del espacio extracelular. Y bueno, Juan Manuel Corchado, que colabora aquí conmigo asesorándome dentro del proyecto por la parte más de informática. Entonces, esta charla la encuadro dentro de la parte de la divulgación de mi proyecto. Y agradezco, por supuesto, siempre a la Unión Europea la financiación del proyecto. Si normalmente hago divulgación en redes sociales, en Facebook suelo poner comentarios grandes comentando artículos. Si a alguien le interesa seguirme, pues bueno, ahí lo dejo. Y gracias a todos por venir y espero que os haya interesado la conferencia.